Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Miércoles 10 de septiembre, estas son las noticias que han acaparado la atención en las últimas horas. Vinculan a proceso a las 14 personas detenidas por su presunta participación en una red de corrupción de huachicol fiscal en las aduanas de Tamaulipas. Están acusadas de delincuencia organizada. Disminuye en un año el promedio diario de homicidios en un 32%, esto como resultado de la Estrategia Nacional de Seguridad. El Gabinete de Seguridad Federal reporta que agosto de 2025 fue el menos violento desde 2015. Aprueba por unanimidad la Cámara de Diputados la reforma constitucional que le otorga al Congreso la facultad de crear una ley en contra de la extorsión. Este delito se podrá perseguir de oficio. Se reduce la incidencia de delitos de alto impacto aquí en la Ciudad de México, de acuerdo con el informe de seguridad que dio a conocer la jefa de gobierno Clara Brugada. La Fiscalía Capitalina advierte que continuarán las detenciones e investigaciones vinculadas al cártel de Tláhuac. Busca el gobierno federal desincentivar el consumo de bebidas azucaradas y tabaco. También las apuestas y los videojuegos violentos están en la mira con el incremento al impuesto especial sobre producción y servicios. Es parte del paquete económico del próximo año. Exigen familiares de las víctimas del accidente en Atlacomulco, en el Estado de México, en el que el conductor de un autobús quiso ganarle al tren, indemnizaciones a las empresas Herradura de Plata y de Canadian Pacific Kansas City. Atienden en instalaciones del Metro Capitalino a personas en crisis frente a un posible riesgo de suicidio. El programa es Salvemos Vidas y opera aquí, en la Ciudad de México. Afina la Marina Armada de México los últimos detalles para su participación en el desfile cívico-militar del próximo 16 de septiembre. Ahí se conmemorará un aniversario más del inicio de nuestra independencia. Aprueba el Congreso de la Ciudad de México iniciativa de ley para que estudiantes de educación básica puedan solicitar licencia menstrual ante síntomas que les impidan concentrarse o incluso participar en distintas actividades. Sufre nuevo ataque con drones la flotilla global Sumud. En Túnez, un proyectil cae sobre la cubierta de la embarcación Alma con bandera británica. No se reportaron personas heridas. Las embarcaciones buscan llegar a Gaza con ayuda humanitaria, alimentos y medicamentos. El Festival Cervantino, que se realiza en Guanajuato, tendrá este año presencia en 11 entidades del país, con 88 funciones. Comienza la preventa de boletos para los partidos del Mundial de Fútbol 2026. Esta venta se realizará en 3 etapas. La primera inicia precisamente hoy y concluye el próximo 19 de septiembre. Muy buenos días, les damos así la bienvenida en este miércoles 10 de septiembre a 11 Noticias Matutino. Guadalupe, muy buenos días. ¿Cómo estás, Elvira Angélica Rivera? Amigas y amigos que nos siguen desde muy temprano en este espacio de noticias, ya lo saben, como siempre, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Quienes ya van de camino al trabajo, a la escuela, buenos días, gracias nuestros amigos taxistas que siempre nos escuchan en el 95.7 de FM, los acompañamos a donde ustedes vayan. Y por supuesto les invitamos y les recordamos que están disponibles todas nuestras redes sociales, ahí las tiene, estamos a través del canal de YouTube de Canal 11, pero también en el de 11 Noticias, Facebook, X, Instagram y TikTok. El código QR que aparece en la pantalla es para que lo puedan escanear y les lleva directamente a nuestra página con más información. Claro que sus comentarios y sus opiniones los recibimos con mucho gusto y pueden usar el hashtag 11 Noticias. Temas de seguridad y combate a la corrupción, así arrancamos este espacio. La Fiscalía General de la República ha dado a conocer que son 14 las personas vinculadas a proceso por su presunta participación en esta red de corrupción de huachicol fiscal en Tamaulipas. Son acusadas de delincuencia organizada, 3 empresarios, 5 marinos en activo, 1 más en retiro y 5 exfuncionarios de aduanas. Sobre el caso, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó la importancia de que la misma Secretaría de Marina haya participado en las investigaciones. Habla de la integridad del almirante Morales y su trabajo.
Segundo, porque nosotros no acusamos a nadie que no esté dentro de las líneas de investigación, sino sencillamente donde hay pruebas. Y tercero, aunque es un hecho lamentable, fortalece a la institución, porque cero impunidad a la corrupción y a los delitos, pues tiene que ver con esto, con que ahí donde se encuentra que hay un problema, ahí se actúa. Y al mismo tiempo la presidenta expresó su respaldo a la Marina Armada de México. La Marina es una gran institución reconocida por el pueblo de México como la que tiene mayor reconocimiento, muy cerca la Secretaría de la Defensa Nacional. El que haya 1, 2 o 3 elementos que hayan estado involucrados en un lamentable hecho como este, habla bien de la institución, que la propia institución haya participado en la investigación, colaborando con la Fiscalía para llegar a las últimas consecuencias. Por otra parte, la presidenta lamentó la muerte del capitán de navío Abraham Jeremías Pérez, pertenecía a la Marina y envió así su solidaridad a la familia. Indicó también que continúan las investigaciones sobre su fallecimiento. El fiscal general Alejandro Gertz Manero dejó en claro que este elemento no está vinculado a ninguna investigación en curso con este caso del huachicol fiscal. Y seguimos con asuntos de seguridad porque las autoridades informaron que tan solo en un año, gracias a la Estrategia Nacional de Seguridad, el promedio diario de homicidios ha disminuido en 32% y señalaron que en agosto de este año es el mes con menos homicidios desde 2015. Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, el Estado de México, Guerrero y Michoacán son las entidades que concentran el 51% de los homicidios dolosos. Además, de octubre de 2024 a la fecha, han sido detenidas más de 32,000 personas por algún delito. Se han asegurado más de 16,000 armas de fuego, así como más de 245 toneladas de drogas, y se han desmantelado más de 1,400 laboratorios clandestinos. Sobre el plan contra la extorsión en todo el país, se dio a conocer que desde julio a la fecha se han atendido más de 43,000 llamadas al 089. El 72% de estos intentos de extorsión no se lograron consumar. Además, se han detenido a 239 personas por este delito, cifras por las cuales la presidenta felicitó al Gabinete de Seguridad. Y sí, a propósito de la extorsión, la Cámara de Diputados ya aprobó por unanimidad una reforma constitucional. Se le otorgará al Congreso una facultad importante, crear esta ley necesaria contra la extorsión. ¿Cuál es el objetivo? Perseguir de oficio, sin esperar a que se denuncie. Con el fin de dotar al Congreso de la Unión de plenas facultades para expedir una legislación general en materia de extorsión. Este Congreso de la Unión tendrá la facultad de expedir una ley general en materia de extorsión que permitirá prevenir, investigar y sancionar de manera eficaz y eficiente este delito que tanto daña a nuestro pueblo trabajador. Importante también la ley secundaria que el Congreso buscará diseñar en los próximos meses, que establecerá estrategias nacionales de seguridad para combatir la extorsión, además de homologar las penas en todo el país. Se espera que se cree lo más pronto posible. Generar una política contra la criminalidad de manera unificada, que atienda la gravedad, que logre una justa punibilidad sobre el delito de extorsión, que atienda las causas por las que se ha originado y que ha crecido tanto. Debe de contemplar protocolos nacionales de investigación que permitan coordinar las fiscalías locales y la federal, un registro nacional de extorsión para dimensionar el problema y diseñar políticas públicas basadas en la evidencia, unidades especializadas en las fiscalías con recursos, sí, con recursos etiquetados. Que no tengamos por qué esperar los 180 días que establece el dictamen en un transitorio para que podamos tener ese producto legislativo, esta ley que atienda el problema de la extorsión. Creo que el problema lo amerita y que no espera más tiempo. No tenemos ninguna excusa para decir que tenemos que agotar los 180 días. La reforma ya fue enviada también al Senado para su discusión y eventual aprobación.
Vamos a retomar temas de seguridad, pero de la Ciudad de México. Y es que hubo un informe donde se dio a conocer que en lo que va de la actual administración se han detenido a 362 personas pertenecientes a 26 células delictivas. La jefa de gobierno, Clara Brugada, destacó que los delitos de alto impacto también se redujeron. Disminuyó los delitos de alto impacto en la Ciudad de México. Si lo comparamos el mes de agosto de 2025 con el mes de agosto de 2024, disminuyeron 18%. En este informe, la fiscal de Justicia capitalina, Berta Alcalde Luján, aseguró que seguirán las detenciones y las investigaciones vinculadas con el cártel de Tláhuac. Esto tras la detención de María y Samantha, viuda e hija respectivamente de Felipe de Jesús, el extinto líder de esta organización criminal. Se logró la detención por parte de Policía de Investigación después de una ardua investigación que duró por varios meses y continuamos la investigación. Aquí mismo se mencionó, todavía hay una persona que tiene todavía recompensa vigente y hay algunas personas en la estructura con un cargo menor que seguimos investigando y vamos a seguir deteniendo. Bueno, vamos a la revisión del paquete económico. Hubo conferencia del secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora. Presentó ya los fundamentos de este paquete 2026 que, recordemos, entregó a la Cámara de Diputados el pasado lunes. Hay impuestos que están causando mucha polémica, sobre todo los relacionados con el impuesto especial sobre producción y servicios, al tema de las bebidas azucaradas, al tabaco, a las apuestas y a los videojuegos violentos. Amador Zamora, secretario de Hacienda, explicó que no se trata de un impuesto recaudatorio, sino de una medida para desincentivar el consumo de estos productos dañinos. Hay ingresos calculados, estimados en 41,000 millones de pesos por parte de estos impuestos que irían a un fondo de salud y así al mismo tiempo se atenderían justamente enfermedades relacionadas con su consumo. Se proponen ajustes al IEPS en bebidas azucaradas y tabacos a partir de 2026, con el doble propósito de incentivar hábitos de consumo más saludables y contribuir a financiar los costos presupuestarios asociados a enfermedades crónicas bajo la lógica de una política de salud humanista, integral y no de una lógica recaudatoria. Otra explicación que dio el secretario de Hacienda tiene que ver con la tarea de los bancos. A partir de este paquete presupuestal ya no pueden deducir impuestos de las cuotas pagadas al Instituto de Protección al Ahorro Bancario destinadas, ¿se acuerdan?, al pago de la deuda del FOBAPROA. Así se contemplan ingresos por este concepto de 10,000 millones de pesos. El secretario de Hacienda señaló que también se asignarán recursos equivalentes al 3% del Producto Interno Bruto en el tema de los programas sociales, que sabemos impactan a 82% de los hogares en todo el país. Se estiman ingresos totales por 8.7 billones de pesos, de los cuales se proyecta que los ingresos tributarios continúan siendo el principal pilar, con 5.8 billones de pesos. Y bueno, a propósito precisamente de este aumento en los impuestos, les vamos a compartir algunos datos importantes pues sobre lo que la gente está opinando respecto al consumo de bebidas azucaradas o bien los refrescos mejor conocidos. Es que de acuerdo con una encuesta de Encol, el 88% de las personas consultadas saben del daño que ocasiona el refresco en su salud, este impacto negativo que tiene el consumo de estas bebidas azucaradas. El 88%, es decir, 9 de cada 10 personas saben el daño que ocasiona a su salud. Sin embargo, este estudio también revela que aunque la población tiene conocimiento de este daño que causan, estas bebidas se consumen en casa en el 74% de los casos. Es decir, de las personas que sí consumen refresco, que contestaron sí consumir refresco, lo hacen en su mayoría
en casa. El 74% lo hace en casa, mientras que el 25% lo hace en fiestas y reuniones. Un porcentaje menor, el 12%, lo consume en el trabajo y el 3% en las escuelas. Este dato es importante porque hay que recordar que también ya hay una ley vigente que tiene prohibido la venta de productos chatarra, de productos ultraprocesados y también de bebidas azucaradas en las escuelas. Sin embargo, el 3% lo sigue consumiendo ahí, en las escuelas. Ahora bien, ¿con qué frecuencia se consume el refresco de las personas que contestaron consumirlo? Bueno, el 29% de forma diaria. 3 de cada 10 personas consumen refresco todos los días, el 45% una vez a la semana y el 12% una vez cada 15 días. Esos son los datos que nos reflejan el consumo de bebidas azucaradas o refrescos en nuestro país. Vámonos con más información. Hablemos ahora del tema de Atlacomulco, este accidente, los cuerpos de las víctimas, 10 en total hasta ahora de este choque entre un autobús de la línea Herradura de Plata contra el tren en el municipio de Atlacomulco, en el Estado de México, ya fueron entregados a sus familiares. Sobre los lesionados, 20 personas fueron trasladadas al Hospital General de Atlacomulco, 15 afortunadamente ya fueron dadas de alta, 8 más enviadas al Hospital General de San Felipe del Progreso, uno se encuentra en el Hospital General de Ixtlahuacán en el Estado de México. Además, se reporta que 12 personas más son atendidas en instituciones privadas. Los familiares de las víctimas están demandando justicia. Solicitan además la indemnización de las empresas del autobús Herradura de Plata y del tren Canadian Pacific Kansas City. Las autoridades comenzaron también a hacer esto que debió hacerse desde hace mucho tiempo: instalar una pluma y señalizaciones de seguridad por el paso del tren. En este cruce fue donde se registró el choque. Ahí vemos las labores, están trabajando. Y bueno, ¿qué dice la línea de autobuses Herradura de Plata? Ha lamentado, sí, el accidente, pero también activó un protocolo de emergencia para brindar acompañamiento integral a los afectados. Incluye asistencia médica, psicológica, legal y logística. Hay un teléfono de contacto y correo electrónico para atender a los medios y también a los familiares de las víctimas. Bueno, eso en el Estado de México. Vámonos a Tijuana, Baja California, porque allá se formó un gran socavón debido a una mega fuga de agua que se registró en el Boulevard Díaz Ordaz y Avenida García. Esto afectó además el suministro de agua potable en más de 600 colonias. La circulación en la zona se encuentra cerrada debido a que los equipos trabajan para restablecer el servicio a la brevedad. Hacen planes para hoy. Ismael Marcelo, cuéntanos cómo viene el estado del tiempo. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Angélica, Guadalupe, amigas, amigos de Canal 11, muy buenos días. Qué gusto saludarlos nuevamente desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua para comentarles que la onda tropical número 31 avanza lentamente por el sureste mexicano. Este fenómeno no viene solo, viene acompañada por esta zona de baja presión que, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, ya tiene un 50% de probabilidad para convertirse en un nuevo ciclón tropical en las próximas 48 horas. De acuerdo con el pronóstico oficial, este sistema tendrá un movimiento paralelo a las costas de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, donde dejará abundantes precipitaciones en los próximos días. Por eso aprovechamos el espacio para hacer un llamado a toda la población del occidente y sur del territorio nacional para que atiendan las recomendaciones de las autoridades de protección civil y, muy importante también, informarse en fuentes oficiales. La fuente oficial del Gobierno de México es el Servicio Meteorológico Nacional. En el interior del país también tenemos los canales de baja presión que, en combinación con la humedad procedente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, dejarán lluvias durante esta tarde y noche. Este pronóstico es válido para el Valle de México, donde esperamos precipitaciones a partir de las 2 de la tarde. En el noroeste de la República Mexicana ha llegado el Frente Frío
número 3, el cual ocasionará un refrescamiento de las temperaturas tan necesario en toda la península de Baja California y en el norte del estado de Sonora. En términos generales, las lluvias continuarán en los próximos días en prácticamente todo el territorio nacional. Por eso, insisto, hay que atender las recomendaciones de las autoridades de protección civil y, muy importante, no debemos tirar basura en la calle. Hasta aquí mi reporte, volvemos en la segunda parte para el pronóstico regional. Bueno, pues ahí lo tiene usted, el Servicio Meteorológico Nacional nos reporta con lo más relevante y bueno, si está por salir de casa, le invitamos a que considere que hay complicaciones en Calzada Ignacio Zaragoza, esto particularmente a la altura de Agua Caliente en la colonia agrícola Pantitlán. Por otro lado, se restablece ya el flujo vial, esto en la carretera Picacho a Jusco y Anillo Periférico tras los encharcamientos que se registraron por las lluvias. Y también hay encharcamientos en camino a Santa Teresa, esto en Tlalpan. Tómelo en cuenta, a las 6:27 en la hora del centro, no dejen el paraguas en casa y escuchamos el reporte de Ismael Marcelo. Hay alerta púrpura, se activó en la demarcación de Tlalpan, La Roja fue en Tláhuac y en Magdalena Contreras, y hay naranja y amarilla en las demás alcaldías aquí en la Ciudad de México. Lluvias aisladas, pero sí que causan severos daños. Vamos con quienes utilizan el tren ligero, si es la ruta de su día, por acumulación de agua justo en el cruce de Tlalpan y San Juan de Dios se implementa servicio provisional de Tasqueña a Las Torres con unidades de RTP y las estaciones Torres a Estadio Azteca. Si hay servicio del tren ligero. Brevemente les recordamos que este miércoles el programa Hoy no circula aquí en la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México aplica para vehículos con engomado color rojo, terminación de placas 3 o 4, que tengan holograma 1 y 2. Y a partir de este viernes, atentos, la línea 1 del Metrobús que corre de Indios Verdes al Caminero y de Indios Verdes a Insurgentes amplía su horario los días viernes y sábado hasta la 1 de la madrugada. Salga y planee su día. Vamos a la pausa. Volvemos. A las 6:30 en la hora del centro, un resumen de noticias. 14 personas fueron vinculadas a proceso por su presunta participación en una red de corrupción de huachicol fiscal. Disminuye en un año un 32% el promedio diario de homicidios dolosos como resultado de la Estrategia Nacional de Seguridad. Aprueba la Cámara de Diputados la reforma constitucional para la creación de una ley contra la extorsión. Informa la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, que se redujeron los delitos de alto impacto durante 2025. Incrementa el gobierno el impuesto especial sobre producción y servicios a bebidas azucaradas, tabaco, apuestas y videojuegos violentos para desincentivar consumo de productos dañinos. Viene en el paquete presupuestal del próximo año. Atlacomulco exigen indemnización. Familiares de las víctimas del accidente en Atlacomulco, en el Estado de México, en el que un autobús intentó ganarle el paso al tren. Atienden a personas en crisis y ante un eventual riesgo de suicidio en instalaciones del metro de la Ciudad de México. La Marina Armada de México prepara ya su participación en el desfile cívico-militar del próximo 16 de septiembre. Aprueba el Congreso de la capital iniciativa de ley para que estudiantes de educación básica puedan solicitar licencia menstrual. Atacan drones nuevamente a la flotilla de la Libertad que busca llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. El Festival Internacional Cervantino tendrá presencia este año en 8 entidades con 88 funciones. Arranca el proceso para adquirir boletos para los partidos del Mundial de Fútbol 2026. Información de último momento. Polonia derriba por primera vez drones rusos en su espacio aéreo que iban dirigidos a Ucrania y acusa a su vez a Moscú de un acto de agresión. Está ocurriendo en este momento, estamos recopilando más información, se la ampliaremos en unos instantes. Mientras, vamos a hablar de un tema importante, 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio. El objetivo, destacar la gravedad del problema,
Hablar del suicidio no es promoverlo, sino atenderlo con acciones basadas en evidencias. Hay que hablarlo y, sobre todo, prevenirlo. Revisamos las cifras oficiales, son del INEGI. En 2024 se registraron en nuestro país casi 9,000 suicidios. Esto ocurrió el año pasado, un aumento destacado de 163 casos en comparación con el año anterior, con el 2023. Si seguimos revisando, hablamos de una tasa estandarizada, 6.9 suicidios por cada 100,000 habitantes el año pasado, frente a 7 suicidios por cada 100,000 habitantes en 2023. Si bien estas cifras nos reflejan una ligera disminución pese al incremento en el número total de casos, estas son cifras que nos tienen que preocupar. Y es que miren, en términos de género, se considera que 80% de los suicidios ocurren en hombres y el 19% en mujeres. Si revisamos los grupos de edad con la mayor proporción de suicidios, ocurrieron de 25 a 34 años el 27% y de 15 a 24 años el 22.9%. Las entidades con las tasas más elevadas por cada 100,000 habitantes, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Coahuila, se encuentran en estos momentos con las tasas más elevadas. Yucatán, Chihuahua, Aguascalientes, Quintana Roo y Durango. También ahí están los números. Comparten Chihuahua y Coahuila el octavo lugar con una tasa de 8.7%. Ahí lo tenemos en pantalla, Tabasco y Coahuila. Las entidades con las tasas más bajas son Guerrero, Chiapas y Baja California. Recuerda, si tú o alguien que conoces en tu familia necesita ayuda profesional, hay números donde te pueden asistir. Hay que llamar a la línea de la vida 800-911-2000. Hay una línea de prevención del suicidio en la Ciudad de México, asterisco 0311 o al 55 56 58 11 11 de Locatel. Y siempre tener a la mano el 911, además del Consejo Ciudadano 55 55 53 55 33. Ahí está la ayuda, hay que estar muy al pendiente de lo que pueda ocurrir, porque además de estos números, le decía, el 911 y también esta línea importante, asterisco 765 SOS Mujeres. No están solos, el tema es muy delicado y siempre hay que pedir ayuda. Día Mundial para la Prevención del Suicidio, 10 de septiembre. El suicidio es un asunto de salud pública considerado por algunos expertos, pero en la estación Juárez de la línea 3 del metro se encuentra el módulo de apoyo y referencia psicológica del programa Salvemos Vida. Ahí se pueden acercar a una persona especialista que les apoya para desistir de la acción suicida. Les contamos a continuación. El metro, escenario de la vida moderna, pero también de depresiones y suicidios. En la Ciudad de México hay un programa que atiende ese problema de salud pública. Nos encontramos en la estación Juárez de la línea 3 del metro, porque desde hace 9 años opera un programa que apoya y auxilia para prevenir, disuadir y evitar los suicidios en las instalaciones del metro. El módulo de apoyo y referencia psicológica del programa Salvemos Vidas se ubica en esta estación. Dirección Indios Verdes. Subimos al primer piso. Al fondo del pasillo se ubica el módulo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Vengo a solicitar apoyo justamente al módulo. Sí, pase. Aline Padilla, encargada del programa Salvando Vidas, nos cuenta lo que hacen. Finales del 2022 se refuerza el programa Salvemos Vidas con personal especializado, psicólogos capacitados en primeros auxilios, en atención de crisis, pero también en la evaluación del riesgo. A partir de ahí se empiezan a implementar más acciones preventivas, además de la contención que se le brinda a la persona en situación de crisis y a la familia. También tenemos actividades preventivas a lo largo de las 12 líneas. Llevamos brigadas de salud mental a la población, buscamos acercarnos a la población, informarla acerca del tema de la salud mental, de la prevención del suicidio, de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. En sus módulos itinerantes
realizan test psicológicos para identificar si una persona padece alguna crisis, ansiedad o depresión. Entonces, bueno, aquí hacemos una entrevista, una intervención de única vez donde damos consejería y de igual manera los enviamos a una institución de salud donde estén servicios de salud mental para que reciban tratamiento. Del 2016 al 2025, el programa ha brindado 842 atenciones. De enero a julio de 2025 han dado 74 atenciones. El promedio de edad quienes recibieron atención fue de 32 años. Las personas usuarias del metro, ¿conocen este programa? ¿Usted ha escuchado el programa Salvemos Vidas? No. ¿De qué se trata? No, ninguna vez. De 2021 hasta mayo de 2025, al menos 149 personas se suicidaron en el metro. He escuchado en el trayecto que se retrasa el servicio debido a que alguien se aventó a las vías. Entonces sí es bastante fuerte, ¿no? Y también de que se avientan en el metro, o sea, de que no aguantan su vida personal, sus problemas económicos, familiares, sociales, y toman la decisión de quitarse la vida. La Ciudad de México ocupa el 7º lugar a nivel nacional por suicidio y el Estado de México el 15º. El programa Salvemos Vidas, una alternativa para quienes lo necesiten. Hablar del suicidio ayuda a disminuir el estigma. Cada vez que hablamos de la salud mental ayuda a que personas pidan ayuda, se acerquen a profesionales. Imágenes de Christopher Arismendi, 11 Noticias, María Fernanda Ruiz. Importante este tema aquí en la Ciudad de México. Ya somos la segunda entidad después de Colima donde se permite a estudiantes solicitar licencia menstrual. Esto después de las reformas a la Ley de Educación aquí en la capital del país, como nos cuenta Judith Hernández. Dolor pélvico intenso, náuseas, mareos, fatiga extrema, dolor de cabeza y cambios de humor son síntomas de la menstruación, en algunos casos tan intensos que resultan incapacitantes e impiden la concentración o participación activa en diversas actividades, ya sean laborales o escolares. Actualmente 4 de cada 10 niñas dejan de ir a la escuela a causa de la menstruación. Eso quiere decir porque tienen dolores o porque no tienen los productos o porque reciben burlas o porque en algunos casos ni siquiera las dejan ir al baño o no hay baños, no hay agua. Consciente de esto, la diputada local por Morena, Rosario Morales, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación de la Ciudad de México para permitir la licencia menstrual para educación básica. Me invitaron a ir a una secundaria a hacer un recorrido. Me encontré una jovencita sentada, se estaba agarrando el estómago y me dice es que tengo un dolor en el estómago. Y le digo, ¿desayunaste? Y me dice, es que estoy en mi periodo. Le digo, pero si tenías dolor fuerte, ¿por qué viniste? Me dice, es que estoy en exámenes y la verdad es que no es tan fácil recuperarlos. La iniciativa fue aprobada por el Congreso local y la Ciudad de México se convirtió apenas en la segunda entidad del país, después de Colima, en otorgar estas licencias escolares. Está bien porque hay chavas que tienen dolores menstruales muy fuertes y pues eso les puede ayudar mucho, por ejemplo, cuando hacen educación física y los profesores no las dejan, pues para que falten y se queden en su casa. Es muy bueno, la verdad, porque algunas chicas cuando tienen su menstruación tienen dolores muy fuertes. Muy bueno porque hay niñas a las que los cólicos sí no la dejan hacer nada. A partir de ahora, las alumnas de primaria o secundaria pueden solicitar la justificación de faltas derivadas de síntomas incapacitantes de la menstruación, sin necesidad de presentar un comprobante médico, y además podrán reprogramar evaluaciones o exámenes. Y eso es muy bueno porque habla de que va a haber tal vez un acceso, pero siempre decimos que hay que ir de la mano de una concientización muy amplia, ¿no? Si no se habla, si no se educa, si no se concientiza, difícilmente van a acceder a estos permisos. Las escuelas serán las encargadas de establecer los lineamientos para el otorgamiento de las licencias menstruales. En las escuelas es a donde van a definir los lineamientos, cómo vas a justificar tus faltas. Necesitamos confiar en nuestros jóvenes, necesitamos confiar también en los padres, o sea, de que realmente sí sea justificación porque estás en tu periodo. Expertas advierten que el miedo al bullying o a la discriminación
podría impedir que las alumnas accedan a este derecho. Hay mucho tabú y mucho estigma con el tema de las burlas y que a veces no necesariamente quieren que se enteren que están menstruando. Y acceder a estos permisos, pues sí sería como un tema de que se enteraran las demás personas. Para evitar esto, se necesitaría, dicen, educar, informar y capacitar tanto al personal docente como al alumnado. Dar talleres, algo para que podamos platicar y obviamente enseñar a los jóvenes que esto pues es de la naturaleza y obviamente no puedes pues burlarte ni mucho menos. También argumentan sería importante dar un seguimiento médico. 11 Noticias, Judith Hernández. Septiembre, el mes patrio que nos recuerda que se acerca ya el aniversario de nuestra independencia nacional. Con ello, pues también viene el 16 de septiembre, que es el desfile cívico-militar y se conmemora precisamente pues el aniversario número 215 del inicio de nuestra independencia. Ya la Secretaría de Marina está afinando los últimos detalles para este desfile y mi compañero Salvador Martínez nos tiene un adelanto de lo que vamos a ver ese día. El secretario de Marina, almirante Raimundo Pedro Morales, encabezó en el Autódromo Hermanos Rodríguez el ensayo general de pase de revista de la Armada de México rumbo al desfile conmemorativo del 215 aniversario del Grito de Independencia. En esta ocasión, la Armada de México participará con un contingente de alrededor de 2.900 efectivos, de los cuales casi 1.000, es decir, una tercera parte, serán mujeres. Este desfile cívico-militar tiene como propósito principal conmemorar el inicio de nuestra guerra de independencia y a su vez fortalecer la unidad entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil. El contingente de Marina presentará en este desfile conmemorativo 5 bloques temáticos, con 16 vehículos temáticos, 72 vehículos operativos, 10 embarcaciones y 5 aeronaves como muestra del poder naval en México. Viene el contingente de la Armada de México con todos sus elementos operativos de fuerza, tierra y mar, y finalmente concluye con el contingente de Plan Marina, en el que se pueden observar estas brigadas de respuesta a emergencias. El capitán de navío, Óscar Vera, invitó a la ciudadanía a ser partícipe del próximo desfile conmemorativo del inicio de nuestra independencia, y en cuya columna también participarán 1.207 cadetes hombres y mujeres de la heroica Escuela Naval Militar. Invitar a la población civil estén presentes en el desfile conmemorativo del 215 aniversario de la Independencia de México, y también celebramos los 200 años de la consumación de la independencia en la mar. Con las imágenes de Yuyín Pasol y José Navarro, Salvador Martínez, 11 Noticias. A las 6:46 en la hora del centro. No sé si tomarlo como una nota triste o afortunada para el fútbol, lo que nos vas a contar, Gabriel. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Gabo. Buenos días, Lupita. Buenos días, Angie. En efecto, es una noticia triste, a lo mejor triste para muchos. Los que mira. Exactamente, porque los boletos están carísimos para poder ver a la selección nacional en el Mundial o a cualquier otra selección. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos con la información deportiva? Porque con el inicio de este Mundial, que está cada vez más cerca, la FIFA comenzó con el proceso para la adquisición de boletos, que será en 3 etapas. La primera inicia hoy, pero para participar deberá uno contar con una FIFA ID. Aquí le contamos los detalles. A menos de un año para el inicio del Mundial 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, el sueño de poder vivirlo está cada vez más cerca. Y es que hoy la FIFA ha puesto en marcha la venta de boletos para la Copa del Mundo, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio de 2026. A comparación de otras ventas de boletos, esta no será una carrera de velocidad, más bien una competición por etapas, pues la FIFA estableció un sistema de sorteo para que la distribución fuera justa. La primera fase del proceso de venta iniciará a partir de hoy hasta el 19 de septiembre, pero solo para aquellos tarjetavientes Visa. Para participar se debe haber realizado un registro previo en el sitio oficial donde se creó un FIFA ID. Los seleccionados en el sorteo recibirán una notificación el 29 de septiembre con fecha y hora para acceder a la compra. Para la segunda fase, que es la del sorteo anticipado, se llevará del 27 al 31 de octubre. Esta se realizará de la misma manera a la preventa, solo que no tendrá exclusividad para Visa.
Los aficionados seleccionados recibirán el mensaje a mediados de noviembre y principios de diciembre. La tercera fecha se llevará después del sorteo del Mundial a partir del 5 de diciembre. Para esta ocasión, los aficionados podrán solicitar boletos para los partidos específicos, pero recuerda que la demanda se disparará. Los precios de los boletos para la fase de grupos inicia en los $60, un aproximado de $1,200, hasta los $6,730, unos $125,960. 11 Noticias, Naomi Rodríguez. Pues ahí están los precios para ir a ver el Mundial a los estadios. Y bueno, cambiamos de deporte porque esta noche inicia la Serie del Rey entre los Diablos Rojos del México y los Charros de Jalisco. La escuadra escarlata llega a esta instancia siendo bicampeones de la zona sur y buscando su segundo título consecutivo en la serie en la Liga Mexicana de Béisbol, mientras que los Charros de Jalisco esperan finalizar con una sequía de 54 años sin ganar un título en esta liga. El último que lo obtuvieron fue en 1971. No es fácil para ganar, y menos para ganar un campeonato. Y para tener la oportunidad para repetir, no viene muchas veces, no sé. Sabemos que todavía hay mucho trabajo para hacer. Estamos jugando contra un equipo que está jugando muy buen béisbol. Y tenemos que hacer lo mejor para ganar contra ellos. Y el enfoque de nuestro equipo es, estamos donde estamos y el juego más importante es el juego de mañana. Y lo he dicho en entrevistas, a mí no me interesa a dónde se juega el partido, contra quién se juega el partido, nosotros tenemos una meta, es dar lo mejor de nosotros, jugar el béisbol que nosotros sabemos jugar. Además, este año la Liga Mexicana estrenará nuevo trofeo para la temporada 2025, esto como parte de la celebración de los 100 años de la Liga. Y el primer juego de la Serie del Rey entre Charros de Jalisco y los Diablos Rojos del México se llevará a cabo hoy a las 19 horas en el Estadio Alfredo Harpelú, Casa de la Nación Escarlata. Cabe señalar que los Charros de Jalisco, si ganaran esta serie, sería histórico porque serían campeones de la Liga Mexicana del Pacífico y la Liga Mexicana de Béisbol. Hasta aquí la información deportiva. Lupita, Angie, ¿quién es su favorito? Oye, Gabo, pues Diablos. mira, estaba viendo, si quieres ir a un paquete por partidos, si no se trata de ver a México, Estados Unidos o Canadá, que son anfitriones, tienes que pagar $32,980. Ahí eliges fase de grupos 16avos o amenidades. Pero pues, ¿quién te garantiza que cualquier otro vaya a pasar a la final? O sea, puede ser dinero que un partido y ya, adiós. A lo mejor lo pierdas o a lo mejor vas a ver a un equipo que no te agrada mucho, ¿no? Entonces, digamos, ¿quieres ver a la selección? Pues yo creo que mejor es verlo en casa. Estás más cómodo, claro. Estás con tus amigos y puedes disfrutar más el juego. Pues sí. ahí está, Gabo. De cualquier forma, pues el registro previo era lo importante para este arranque de la primera etapa, ¿no? Así es, y llevo desde hace un año prácticamente ese registro de la FIFA ID y bueno, yo tengo más que esperar a que lleguen los mensajes para empezar a hacer la Copa de los Boletos. Bueno, pues ya conoceremos quiénes son los afortunados de aquí del equipo del canal que se van a ver los partidos del Mundial. Gracias, Gabo. Gracias, Gabo. Gracias, Angie. Buen día. Seguimos con más. Miguel de la Cruz, la cultura ya está lista después de escuchar esas noticias desincentivadas del Mundial. Mejor vamos con la cultura, Miguel. Me parece muy bien. Muy buenos días, Angélica. Buenos días a todos. Bueno, primero que nada, una felicitación. La Escuela de Biblioteconomía y Archivonomía del Instituto Politécnico Nacional hoy cumple 80 años. Una felicitación a esta casa de estudios formadora de profesionales destinados a la buena función de archivos y bibliotecas. Bueno, y cada año el Festival Cervantino busca ampliarse e ir más allá de las fronteras geográficas. Aunque las actividades ocurren principalmente en la capital de Guanajuato, se busca que varias de estas itineren en otras sedes y así diversos públicos puedan conocer esta oferta internacional. Este año el Cervantino tendrá presencia en 11 entidades con 88 funciones. Performance y teatro son algunas de las expresiones, las opciones artísticas
que tendrán opción de recorrer con las dos Baja Californias, la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Tlaxcala y Sinaloa durante octubre. Bueno, llega a una plataforma digital Las Muertas, una miniserie de Luis Estrada basada en la novela homónima del escritor mexicano Jorge Ibargüengoitia. Aquí los detalles. Levante el letrero, por favor. De todos los casos que me tocó llevar en mi carrera, Siguiente. ninguno fue tan famoso y sonado como el de las hermanas Baladro. La historia de las hermanas Baladro, terribles protagonistas del libro de Jorge Ibargüengoitia, llegó a la pantalla de la mano del cineasta Luis Estrada en una miniserie de 6 episodios. El público se puede ver representado en cualquiera de los personajes, ¿no? Hay tantos que puedes decir, híjole, yo un poquito de este, y un poquito de este, y un poquito de esta. Entonces me parece muy interesante que sí, o sea, como público uno puede decir, híjole, qué fuerte todo lo que les sucede a estas mujeres y de quienes están rodeadas también. Y de ahí nos ocurrieron 2 incidentes y un tropiezo y luego para abajo. 4 décadas le llevó a Estrada desarrollar la adaptación del relato. Creo que esta obsesión y esta preocupación por entendernos, pero también por retratar a este país con todas sus contradicciones, con todo su color, con todos sus enormes problemas, yo creo que es asombroso cómo... Para mí Las Muertas es uno de los grandes libros de la literatura mexicana, pero también universal. Diré algo muy polémico, pero yo creo que está a la altura de Pedro Páramo. Entonces sí, que viva México. Rigurosidad que permeó a cada persona involucrada. Y fue delicioso, y fue construirlo poco a poco, entender cuáles eran los motivos de esta mujer escalofriante y amoral y perversa y manipuladora y ambiciosa, etcétera. Pero también, bueno, tomar su humanidad, ¿no? Su pasión por su hijo. Si hablas de que hay 5,000 extras, 217 sets, 170 actores, es algo inimaginable en la región. Entonces es algo que yo no me quería perder. Las Muertas, disponible en Netflix. 11 Noticias, Saray Campeche. ¿Ya viste, Serafina? ¡Nos hundiste! ¿Y yo qué culpa tengo de haber nacido apasionada? Vámonos al libro del día. Es El Camino a la Montaña Sagrada, de Alberto Ponce de León, editado por Talento Caligrama. Este libro en voz de sus protagonistas, Alain Alonso y Patti Bennett. Vamos a escuchar. Quisimos escribir este libro que se basa en historias personales desde nuestra niñez, como una invitación a que los lectores despierten y emprendan este camino hacia su propia montaña sagrada, ¿no? El camino a la montaña sagrada, pues tal cual es nuestra vida. O sea, el camino es la vida y la montaña sagrada es nuestro interior. Es un recorrido cronológico porque las experiencias se van intercalando desde experiencias de niños, de jóvenes, de adultos, capítulos muy cortos, muy profundos, de muchísima reflexión. Y es esto, ¿no? Volver a ser la causa de nuestra propia vida y no el efecto de todos nuestros errores pasados o aciertos. Luego con el 11 avanzamos a la página 60 de la novela La sombra del árbol muerto de Mónica Rojas, editado por Hachette. El X de hoy es de Antonieta y dice: ¿y quién mejor que el oriundo de España, el que había llegado hacía muchos años con su piel blanca, sus ojos verdes y su eterno olor a vainilla? Gracias por esta aportación. Seguimos leyendo. Hoy se cumplen 13 años de la partida del escritor mexicano Ernesto de la Peña. En su honor, el poema del día El Sol Nocturno, que en alguna parte dice: hay que instaurar el entusiasmo, preservarlo de pie, silencioso y terrible, inaccesible y a la mano, como guardián de todos los misterios. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel D, solo la D, L.A. Cruz. Hasta aquí, Cultura. Oye, Miguel, a propósito de esta miniserie que nos contabas, Las Muertas, sería también una buena oportunidad, hablando de libros siempre contigo, sí, pues de acercarnos un poco, ¿no?, a esta obra de Jorge Ibargüengoitia. Tienes razón, si nació de una obra de Jorge Ibargüengoitia, había que conocer el origen leyéndolo. Porque además siempre hay detalles en los libros que no necesariamente se plasman en la televisión o, bueno, en las cintas, y también nos permite, pues, acercarnos más a eso, ¿no? Sí, hay cosas valiosas que se pasan y que no entran a la película y están en la novela. Oye, el circuito cervantino, Miguel, también, ¿no? También interesante lo que está planteando. Atentos desde Baja California hasta Ciudad de México y un montón de lugares más. Todas las actividades alrededor de este festival, por si no pueden ir a Guanajuato. Exactamente. Gracias, Miguel. Gracias. Nos vemos mañana.
A las 7 en la hora del centro, un resumen de noticias. Vinculan a proceso a las 14 personas detenidas por su supuesta participación en una red de corrupción de huachicol fiscal en las aduanas. Se les acusa de delincuencia organizada. Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que otorga al Congreso la facultad de crear una ley contra la extorsión en la que este delito se pueda perseguir de oficio. Como parte del paquete económico 2026, el gobierno federal busca desincentivar el consumo de productos dañinos para la salud con el incremento al impuesto especial sobre producción y servicios en bebidas azucaradas, consumo de tabaco, apuestas y videojuegos violentos. Este 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Un día que busca crear conciencia sobre la importancia de eliminar el estigma hacia la salud mental y también trabajar para que las personas soliciten apoyo. En el Metro de la Ciudad de México existe un programa que atiende esta situación de salud pública. Se aprueba en el Congreso capitalino la iniciativa de ley para que estudiantes de educación básica puedan solicitar una licencia menstrual ante síntomas que les impidan concentrarse o participar en distintas actividades. En Chicago, Estados Unidos, el gobernador J.B. Pritzker advierte que el gobierno de Illinois impugnará de manera legal cualquier despliegue de soldados en esa ciudad. Se reporta un nuevo ataque con dron contra un barco que estaba atracado en Túnez y que forma parte de la Flotilla de la Libertad, que busca llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Donde también se registró otro ataque fue en Ucrania, y es que Kiev denuncia una agresión por parte de Rusia a la región de Donetsk, que mató a 24 personas adultas mayores cuando recibían sus pensiones, mientras que una fuente de defensa rusa rechaza esas acusaciones. El Festival Internacional Cervantino se amplía. Las actividades ocurrirán principalmente, sabemos, en Guanajuato, pero este año tendrá presencia en 8 entidades más y habrá 88 funciones. Y bueno, mire, por unanimidad, el Senado de la República aprobó el nombramiento de 13 personas como consejeras y consejeros honoríficos que forman parte del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Persona. Entre las personas seleccionadas destacan 4 especialistas en protección y defensa de derechos humanos, búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas, o en la investigación y persecución de delitos, esto en materia forense. Y se trata de Alejandra Maritza Cartagena López, Guadalupe Judith Rodríguez Rodríguez, Pedro Miguel Ángel Garita Arce y Ricardo Nava Rueda, ellos como representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos. En ese rubro estarían Emanuel Adrián Jiménez García, Alejandro Darío Temes Murguía, Francisco Lugo Silva y Gerardo Yesel Islas Villagómez. Y como familiares se integran a este Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda Adela Alvarado Valdés, Araceli Magdalena Rodríguez Nava, Francisco Javier Espinosa Granados, Dina Gutiérrez Cerqueda y José Andrés Méndez Ñeco. Que las personas que lamentablemente son víctimas de este terrible flagelo, como lo dijeron quienes me antecedieron en la palabra, tengan una esperanza, tengan una luz de decir, me van a hacer justicia. Creemos firmemente que es una gran oportunidad para darle otro cauce, otro sentido a esta tarea que ha estado pendiente para tantos familiares de estas personas desaparecidas. Los grupos parlamentarios de oposición demandaron mayor presupuesto para fortalecer el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Las y los nuevos consejeros durarán 3 años en ese cargo sin goce de sueldo y no deberán ejercer ningún otro cargo público. Consejeras y consejeros honoríficos van a rendir protesta ante el Pleno de la Cámara Alta en los próximos días. En la sesión de este martes, senadoras y senadores guardaron también un minuto de silencio. Esto en memoria de Abel Roberto Román Bojorques, quien fue asesinado el pasado lunes y es nieto de la madre buscadora Patricia Orozco, que encabeza un colectivo de búsqueda de personas en San Felipe, Baja California.
Enviamos nuestras más sentidas condolencias y exhortamos a las autoridades a que este asunto se esclarezca lo más pronto posible. Francisco Javier Espinosa Granados es una de las personas que tomará protesta como integrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Hoy en 11 Noticias con nosotros en esta conversación. Francisco, un gusto. Buenos días. Guadalupe, Angélica, gracias. Muy buenos días. Gracias por el espacio. Francisco, cuéntanos, ¿qué funciones específicas van a desempeñar ustedes que integran este Consejo Nacional Ciudadano? Gracias. Bueno, dentro de las funciones de este Consejo Nacional son proponer acciones específicas precisamente al Sistema Nacional de Búsqueda, como son profundizar en su actuar, proponer acciones tendientes a mejorar los programas, los registros, las bases de datos, proponer a las instituciones temas específicos sobre cuestiones periciales, forenses, el acompañamiento de la asistencia técnica para la búsqueda, la promoción de acciones y políticas públicas. Estas son básicamente las como 8 o 9 funciones que tiene este Consejo Nacional, pero que también tiene atribuciones. Estas atribuciones van específicamente enfocadas precisamente a la Comisión Nacional de Búsqueda. Ahora bien, Francisco, buenos días. Les saluda Elvira Angélica Rivera. Si bien las funciones que ustedes tienen como Consejo Nacional Ciudadano de esta Comisión Nacional de Búsqueda, pues están ya muy definidas incluso en la ley, ustedes tienen prioridades. Si nos puede usted hablar brevemente de ellas y también hablando específicamente sobre la idoneidad del perfil que debe de tener la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, por favor. Claro que sí. Bueno, la ley marca precisamente las atribuciones que tiene este consejo. Este Consejo Nacional es precisamente un órgano de apoyo y de consulta del Sistema Nacional. Este Sistema Nacional que está integrado por titulares de la Secretaría de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de la Fiscalía General de la República, la CNB, lógicamente en sus ámbitos estatales también. Y uno de los principales atribuciones que tiene este consejo y que va a proponer precisamente al sistema son la información de los procesos de búsqueda, pero también algo en la columna vertebral que es dar el seguimiento al Programa Nacional de Búsqueda que desde 2023 quedó estancado y que no se llevó a cabo. También otra de las atribuciones es contribuir a la participación directa de las familias. Nosotros siempre lo hemos dicho, sin las familias no. Y respecto a la idoneidad del perfil que debe tener la titularidad de esta Comisión Nacional de Búsqueda, y que hace rato precisamente se mencionaba, que es una esperanza para las familias, pues tiene que cubrir, ya no es una línea de aprendizaje, la persona que llegue ahí no tiene que venir a aprender, tiene que venir a proponer y a impulsar sobre todo este programa nacional. Tiene que tener conocimientos jurídicos, legales, administrativos, es como un dechado de virtudes, pero el puesto lo requiere. No tiene que ser por simpatías, por afiliaciones partidistas, políticas, ni de ningún color. ¿Por qué? Porque la esperanza está puesta precisamente en este Consejo Nacional y en la próxima titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda. Francisco Javier Espinosa, ahora que vas a ser integrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, pues nosotros hemos dado cuenta aquí de las reuniones que han sostenido con las autoridades, precisamente los familiares de las personas desaparecidas. Tú estás buscando a tu hijo desde hace más de 18 años. Ahora te integras a esta Comisión Nacional de Búsqueda de Personas como ciudadano, pero también como padre y familiar de una persona desaparecida. Siempre han exigido legitimidad, siempre han exigido eficacia a este consejo. ¿Ustedes van a vigilar de cerca que esto se cumpla? Hablar de transparencia, legitimidad y eficacia al interior del Sistema Nacional de Búsqueda. Precisamente esa es una de las funciones que debe tener el Consejo, esta transparencia, esta rendición de cuentas, que no nada más sea a nivel federal, sino también a nivel local. ¿Por qué? Porque hemos de mencionar que estos consejos ciudadanos también existen en la ley y deben existir en todas las entidades federativas. Pero desgraciadamente en el país, hasta el año pasado,
estaban contabilizados que 14 entidades federativas no contaban con este Consejo Nacional Ciudadano. Así es. Al no existir, no se puede exigir una rendición de cuentas a estos órganos que buscan, ya sea la Fiscalía o ya sean las comisiones locales de búsqueda, y que pueden caer en una simulación, en un protagonismo, como ya lo hemos vivido en algunas entidades federativas, como por decir Aguascalientes, donde no se le da seguimiento y no se escucha a los consejos porque no se les toman en cuenta. En unos casos hasta los desaparece, ¿no? A los consejos ciudadanos. Claro, Francisco, ¿cuándo toman posesión, cuándo rinden protesta en el Senado? Gracias. El día de hoy estamos citados alrededor del mediodía para tomar protesta en esto que ha significado una esperanza, porque así como yo como víctima y ahora como posible consejero, pues tratamos de impulsar y el reclamo es el mismo. Claro. Oye, Javier, si llega hasta ahí, por favor, ayúdanos a encontrar a nuestros desaparecidos, ayúdame a encontrar a mi hijo, ayúdame a encontrar a mi hija. Es un reclamo que yo lo he sentido desde la misma que hemos gritado, inclusive en algunas manifestaciones. El reclamo siempre será el mismo. Claro. Busca, busca, mijo. Pero también lo que tenemos que ver hacia atrás es que esto ya no sigue ocurriendo. El Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas, en su recomendación del 2022, emitía precisamente que no haya una política pública de prevención, que es a lo que le tenemos que apostar para que ya no sigan desapareciendo las personas. Claro, Francisco Javier Espinosa Granados, gracias por la comunicación una vez que tomes protesta ya como consejero ciudadano, como consejero integrante ya del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en tu calidad de ciudadano. Estaremos en contacto contigo para que nos platiques cómo va este ejercicio y las funciones. Abrazo, Francisco, buenos días. Claro que sí, muchas gracias, buen día. Gracias a ti, seguimos con más. Vamos a conocer las condiciones meteorológicas por región con el estado del tiempo. Ismael Marcelo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Angie y Lupita, estamos de vuelta desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua para brindarles ahora nuestro pronóstico regional. Iniciamos en el sureste mexicano, donde esta zona de baja presión y la onda tropical 31 dejarán abundantes precipitaciones durante esta jornada. El viento soplará ya del oriente en costas oaxaqueñas con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora. Para el occidente mexicano también habrá lluvias muy fuertes con actividad eléctrica y posible caída de granizo. El ambiente será fresco esta mañana con nieblas en tramos carreteros, así por favor conduzcan con cuidado. En el centro del país también esperamos lluvias fuertes este 10 de septiembre. Las temperaturas serán frías en zonas altas con nieblas, así que también conduzcan con precaución. Para la Ciudad de México esperamos precipitaciones a partir de la 1 de la tarde. En Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango y sur de Zacatecas también lloverá muy fuerte. Las temperaturas serán frías esta mañana y las temperaturas ya se acercarán a los 0 grados Celsius esta mañana en zonas serranas tanto de Chihuahua como de Durango. Para la península de Yucatán también habrá fuertes aguaceros durante esta tarde y noche. El ambiente refrescará un poco por la incursión de aire frío que soplará del Golfo de México. La llegada del Frente Frío número 3 también producirá un refrescamiento de las temperaturas en todo el noroeste mexicano. Chubascos y lluvias fuertes se anticipan en Sonora, Sinaloa y en el sur de la península de Baja California. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Por favor, cuídense mucho. Las lluvias continuarán en gran parte de la República Mexicana. Mi nombre es Ismael Marcelo y nos vemos el día de mañana. Vamos con información internacional. Arrancamos en Europa, donde la tensión con Israel sigue aumentando, y es que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció la suspensión del acuerdo comercial con Israel debido a la crisis humanitaria que ha impuesto sobre Gaza. Afirmó que propondrá que la Comisión Europea apruebe una serie de sanciones contra colonos ministros del gobierno de Benjamín Netanyahu con ideología extremista y que han promovido las agresiones contra la población palestina. Si bien esto representa un cambio en la posición europea respecto de las agresiones israelíes contra Gaza,
otras suspensiones de acuerdos con Israel no han surtido efecto debido a que son los países los que tienen que aprobarlas. Por nuestra parte, propusimos suspender parte de nuestra financiación de Horizonte, pero esta medida está estancada sin una mayoría. Debemos superar esta situación. Le dábamos cuenta de última hora de lo ocurrido en Europa del Este, la agresión de Rusia que alcanzó otro tono. Esta mañana Polonia destruyó varios drones, sobrevolaban su espacio aéreo. Ya la Unión Europea acusa que fueron drones rusos, aunque el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, rechazó estos señalamientos y afirmó que Europa ya ha intentado acusar a Rusia de provocaciones, pero sin presentar pruebas. En tanto, el Comando Operacional de Fuerzas Armadas de Polonia afirmó que se trató de una incursión rusa en el contexto de un bombardeo que este país realizaba contra Ucrania. Mientras que a su vez el gobierno polaco invocó el artículo 4 de la Constitución de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que establece que las partes se consultarán mutuamente siempre que en opinión de cualquiera de ellas la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes se vean amenazadas. Se registró un nuevo ataque con dron a la Flotilla de la Libertad, que busca llevar ayuda humanitaria a Gaza y romper así el cerco israelí. Esta es la segunda agresión que ocurre contra un barco que estaba atracado en Túnez. La flotilla informó que el bote que navega con bandera británica fue la que sufrió daños en su cubierta superior, pero no se reportan afortunadamente personas heridas. Las mexicanas y mexicanos que viajan en el grupo están a salvo. Estamos aquí en el puerto de Túnez. Hubo otra detonación contra una embarcación de la flotilla, en este caso es la tripulación Alma. Esa tripulación es esa embarcación es en la que yo estoy participando, conjuntamente con otras compañeras y compañeros de 14 nacionalidades distintas. Hubo también un pequeño incendio que ya fue controlado. Otras personas representantes de esta flotilla mencionaron que los ataques ocurren mientras Israel intensifica su agresión contra las y los palestinos en Gaza, además de que son un intento por distraer y descarrilar su misión. En la ciudad de Chicago, el gobierno de Donald Trump está cumpliendo su advertencia de detener personas migrantes. Ya fueron arrestados 3 hombres bajo el operativo que llamó Midway Blitz. These guys right here, pulling up. Pero miren, este martes cientos de personas ya se manifestaron, salieron a las calles de Chicago contra esta advertencia y estas medidas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de desplegar a la Guardia Nacional en esta que es una ciudad santuario. Pues lo hizo con la intención de poner miedo aquí en Chicago y para sus seguidores hacerse ver bien con sus promesas de su campaña de que iba a acabar con los inmigrantes, pero con los criminales, pero realmente no está acabando con los criminales, no está acabando con gente trabajadora. Vergüenza para el país, para un país como Estados Unidos, que siempre ha sido cuna para inmigrantes, no nomás de México o hispanos, pero de todo el mundo. Y es un insulto para todos los que nacieron aquí, los que somos residentes y ciudadanos de aquí, con o sin papeles. A su vez, el gobernador ha sido contundente. En Illinois se va a impugnar, dijo, legalmente cualquier despliegue de soldados que aparezcan en las calles de Chicago. Estamos listos para llevarlos a los tribunales y hacer todo lo posible para proteger a las personas que viven aquí de lo que Donald Trump está tratando de hacer, que es perturbar al país, no porque esté persiguiendo a los criminales, sino porque tiene un plan nefasto para traer militares a las ciudades. Vamos ahora a Francia porque fue nombrado Sébastien Lecornu como primer ministro luego de la dimisión de François Bayrou. La crisis política se ha desatado debido a los cuestionamientos de la población al gobierno de Emmanuel Macron. Lecornu, un hombre de 29 años y que además es una de las personas más cercanas al presidente Emmanuel Macron, podría ser el cuarto primer ministro en poco más de un año. Su misión será acordar un presupuesto para 2026 que permita contrarrestar los altos niveles de deuda y déficit del país. Y aunque el paquete promete austeridad, no está siendo bien recibido por parte de la ciudadanía.
Este nombramiento se dio un día antes de las protestas masivas que ya no solo están en contra del presupuesto, sino que exigen la renuncia del propio presidente Emmanuel Macron. Estas movilizaciones ya fueron reprimidas y ocasionaron más de 100 personas detenidas. En Katmandú, la capital de Nepal, cientos de personas se manifiestan contra el gobierno del presidente Chandra Paudel por corrupción. Protestas que se tornaron violentas, ya cuantifican al menos 20 personas fallecidas. La historia con Heriberto Martínez. Katmandú, la capital de Nepal, vive horas de violencia. La ciudadanía protesta contra su gobierno al que acusa de corrupción porque prohibió el uso de redes sociales en un intento por controlar, dijeron, la libertad de expresión. Cientos de manifestantes, llamados Generación Z, desafiaron el toque de queda para irrumpir en el Parlamento e incendiarlo, así como en la oficina del fiscal general, el Tribunal de Distrito de Katmandú e incluso la oficina del presidente en la capital. El ejército evacuó en helicóptero al presidente del país, Ram Chandra Paudel, y ofreció seguridad a funcionarios de alto rango en cuarteles militares. Esta escalada de violencia ya ha cobrado la vida de al menos una veintena de personas y cientos han resultado heridas, en su mayoría jóvenes. Este país es nuestro, el país de la generación Z. Todos los políticos han huido. Estos políticos son corruptos y evaden el trabajo. El primer ministro Kagda Pasadoli renunció, al igual que 20 diputados del partido centrista RCP, y aunque se estableció el uso de las redes sociales, sigue la inconformidad social. Si van a golpear a los estudiantes así, ¿cómo puede funcionar un país? Se ha convertido en un país cruel, con una administración cruel. El gobierno de Oli no funciona así, ningún país funciona así. La Secretaría de Relaciones Exteriores pidió a las y los mexicanos en Nepal evitar aglomeraciones y mantenerse informados por canales oficiales. 11 Noticias, Heriberto Martínez. Regresamos a Medio Oriente y es que Israel abrió fuego contra un nuevo frente. Ahora atacó al equipo negociador de la organización Hamas en Doha, allá en Qatar. Este hecho mató a 6 personas. Y es que este país, cuyo gobierno ha sido pieza clave para alcanzar el fin de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, aunque Israel se atribuyó la responsabilidad y señaló que se trató de una operación independiente de precisión quirúrgica. En tanto, Qatar mencionó que fue un ataque que viola toda moral. El ataque israelí que tuvo lugar hoy en suelo qatarí no podemos llamarlo de otra manera que terrorismo de Estado, practicado por alguien como el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en el contexto de estas políticas sistemáticas y sus intentos en curso que han desestabilizado la seguridad y la estabilidad regional. Pese a esta agresión, Qatar declaró que continuará como mediador. En Noruega gana la izquierda. El gobernante Partido Laborista obtiene la mayoría en las elecciones legislativas con 29% del total de votos. En segunda posición, el derechista Partido del Progreso obtuvo 24% y de esta manera se reelige el primer ministro Jonas Gahr para un nuevo mandato. Son 4 años. Es un buen resultado, es un resultado claro. Demuestra que la socialdemocracia de centroizquierda puede ganar elecciones. Este es el modelo noruego, basado en oportunidades para todos y una distribución justa. En política exterior, Noruega seguirá promoviendo los derechos humanos y la mediación en conflictos internacionales. Vamos a Ucrania porque denunció que un ataque ruso en la región de Donetsk mató a 24 adultos mayores, justo en el momento en el que estaban recibiendo sus pensiones. El presidente Volodymyr Zelensky detalló que este ataque ocurrió a varios kilómetros de la línea del frente. Hoy hubo un terrible ataque ruso contra la aldea de Yarova, en la región de Donetsk. Un ataque con bomba aérea guiada. Los rusos sabían exactamente dónde estaban atacando y vieron con claridad que estaban atacando a civiles. Eran personas que recibían pensiones. El cartero vino a repartir pensiones. Unas 40 personas se reunieron aquí. Un dron pasó volando y se fue. Y entonces hubo un impacto. El coche del cartero estaba aparcado aquí. Había mucha gente. Una fuente del Ministerio de Defensa ruso rechazó estas acusaciones de haber atacado a la población civil.
Itzel Gómez Gurrola, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Angie, auditorio. Pues iniciamos la sección con buenas noticias para nuestros televidentes porque la pantalla del 11 se llena de más ciencia. Hoy se inaugura Technic, una coproducción de Canal 11 que busca generar una experiencia inmersiva y muy íntima con científicas y científicos del Instituto Politécnico Nacional, con temas como seguridad hídrica, electromovilidad y maíces. Es una serie quincenal de 12 capítulos y de media hora que innova en diversos asuntos. Si tú fueras un científico de semiconductores, ¿qué problema te gustaría resolver? ¿Harías computadoras más? Cuenta con un par de personajes de inteligencia artificial, Probeta y Potasio, además de un sabio náhuatl, Teot, que habla en ese idioma al final de cada episodio. ¿Cuál es la apuesta? La ciencia es realidad, la ciencia es la cotidianidad, la ciencia está en las palmas de la mano, está en los anillos, está en los lentes, está en la camisa. Es nada más ver la camisa, ver el anillo, ver que si traes aquí algo, ¿qué es eso? Ay, es una Catarina. Y todo tiene una razón de... Ese es como el per se de la serie. Desde la cotidianidad más simple, más banal, más llana, irnos a la gran investigación. Entonces, no se lo pierdan, Technic los miércoles, cada 15 días a las 6 de la tarde, por supuesto, en la señal del 11. Las imágenes de la crisis climática suelen causar miedo, angustia y a veces ansiedad al ser un problema complejo y de escala global. Pero a través de una narrativa sencilla y con ideas disruptivas, Pablo Montaño presentó este lunes en la librería Rosario Castellanos el libro de la esperanza climática. Creo que justo es encontrar qué podemos hacer en un escenario donde te dicen que no hay alternativa, el libro. Es imperante que rompamos este adultocentrismo que nos hemos cargado y que lo hemos considerado como algo que está bien. Las infancias, las nuevas generaciones fueron fuente de inspiración para su escritura. Pero mientras haya niños, niñas que siguen esos procesos, que se maravillan con esa vida, hay razones para la esperanza. Montaño fue el guionista de la serie documental El Tema, producida por Gael García en 2021. A través de 6 cortos exponen los puntos clave de la crisis climática y pueden visualizarse de forma gratuita en YouTube. García contó el impacto de haber realizado la serie documental junto con Pablo Montaño. Vi que dedicarme o ponerme a entender qué podía hacer yo, cómo podía yo ser parte de los movimientos o de cualquier iniciativa que abordara la crisis climática, era una manera de hacer algo que realmente valiera la pena. También asistieron la lingüista y escritora mexicana Yasnaya Aguilar y el doctor en Geografía Humana Carlos Tornel, quienes junto con Montaño hacen el podcast Humo, Señales para Otros Mundos, que busca generar reflexión y comunidad. Para quienes tengan interés sobre cómo y qué hacer frente a la crisis climática, también hay organizaciones como Nuestro Futuro que ofrecen diversas actividades participativas. La Profepa clausuró este martes de manera total y definitiva a una planta porcícola en la comunidad Santa María Chi, en Mérida, Yucatán, perteneciente a la empresa pecuaria Peninsular, que presentaba diversas denuncias, entre otras cosas por descarga directa de aguas residuales sin permiso y la omisión en la caracterización de sus lodos. La Profepa buscará que la granja se enfoque en la reparación de daños. Y bueno, científicos del Instituto Politécnico Nacional, en colaboración con expertos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, crearon un bioinsecticida con el que se busca disminuir las poblaciones del mosquito Aedes aegypti. Este es el transmisor del dengue, enfermedad que se incrementa en esta época debido al aumento de la humedad generada por las lluvias y la elevación de la temperatura. Actualmente se realizan ensayos de campo con el bioinsecticida, que consiste en colocar tóneles con larvas para simular los criaderos comunes que suelen encontrarse en las viviendas, llantas, cubetas y cacharros, donde prueban tanto la efectividad del producto como de los atrayentes del insecto. Bueno, el gobierno, hasta aquí la información.
de ciencia y de tecnología. Oye, Itzel, muy buenas noticias, ¿no? Hay otro programa que va a hablar de ciencia, técnica y además que nos va a ayudar a comprender quizá conceptos que no nos son tan familiares, por ejemplo, la seguridad hídrica que nos mencionabas. Sí, claro, esta es también una producción en donde nos va a ayudar a través de la investigación científica a entender pues, los principales problemas que tenemos como sociedad. Oye, los nombres me encantan porque además se acercan mucho al lenguaje científico. Potasio y probeta. Y veíamos las imágenes ya realmente con inteligencia artificial, entonces resulta muy atractivo para quienes están muy metidos en ese tema el verlo en pantalla. Claro. Quien diga que la tele no se ve porque ya todo es inteligencia artificial en otros dispositivos, pues no, esta serie va a recuperar un público importante. Sí, claro, y es también incorporar las nuevas narrativas a una audiencia que, bueno, el lenguaje televisivo tiene un alcance muy importante, entonces es también apostar a esas nuevas narrativas y a la actualidad también. Oye, y como decía Angie, Gael García Bernal está en todo. Claro, y hay que aprovechar que está en todos lados para hablar de la crisis climática y es un elemento fundamental. Esta serie también de 6 episodios trata diversos temas de problemáticas como el agua, la contaminación, la energía. Entonces, pues aprovechemos que está en todo para también poner y colocar el tema de la crisis climática en todos lados. Y hablábamos, mira, de financiamiento. Que es parte de lo ayer que platicábamos, sí. Y si él tiene, pues que ponga como productor, como creativo, en fin. Sí. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Gracias, Itzel. Muy buenos días. Seguimos. Vámonos con otra información y es que mire, el gobierno de nuestro país solicitó a Estados Unidos la extradición de 2 personas que estarían relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. La presidenta Claudia Sheinbaum refirió que la solicitud se realizó durante la visita a México del secretario de Estado de la Unión Americana, Marco Rubio. Se lo habíamos comentado a los familiares, padres y madres. Son 2 personas que se está pidiendo su extradición y se lo comenté personalmente al secretario del Departamento de Estado. Y en el marco del Día Internacional de la Alfabetización, el gobierno federal, la SEP, la UNESCO y los gobiernos estatales han manifestado un compromiso para unir esfuerzos a fin de erradicar el analfabetismo en 2026. Al dejar este indicador en menos del 4%, ese es el compromiso. El titular de la SEP, Mario Delgado, afirmó que en cada rincón del país ondeará una bandera blanca que va a indicar que todas y todos ya podemos leer y escribir. Y agregó que alfabetizar es crear comunidad. La comunidad alfabetizada, dijo, es la mejor defensa frente a la injusticia y la indiferencia. La coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales de la Presidencia, Leticia Ramírez Amaya, aseguró que la alfabetización de personas jóvenes y adultas es una gran tarea que además requiere de compromiso, de energía, de empatía y sobre todo de decisión para avanzar a una sociedad más justa, equitativa e inclusiva. Ya le informábamos ayer y también más temprano, pues de la entrega de este paquete económico al Congreso de la Unión ya está en su discusión. Pero mire, previamente el Banco de México informó durante la semana pasada que las reservas internacionales aumentaron en 1.066 millones de dólares, lo que las ubica arriba de los 245,000 millones de dólares por primera vez en la historia. De acuerdo con la institución financiera, el estado de las reservas internacionales brinda certidumbre a sus acreedores y contribuye a que el país tenga acceso a recursos en mejores condiciones. Y es que en lo que va del año, las reservas de nuestro país acumulan un crecimiento de 16,476 millones de dólares, esto respecto al cierre del año pasado, cuando se situaron en 228,990 millones de dólares. ¿Y cómo vendrá precisamente la discusión, el análisis de este informe de gobierno, la glosa que le llaman? Ya el Senado tiene un calendario, formato, fechas para iniciar precisamente el análisis de este, que es el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Inician el próximo 17 de septiembre al mediodía, hablando de política interior. Al día siguiente, día 18, toca el turno a la política económica y también a la política social, que se van a desarrollar en días subsecuentes, el 23
de septiembre. Van a finalizar el día 24 con el tema de la política exterior y se prevé que a partir del martes 30 de este mes de septiembre comiencen ya las comparecencias de los secretarios de Estado ante el Pleno. También estarán en comisiones de la Cámara Alta. Ahí expondrán todos los avances, los retos, los compromisos alcanzados en este primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. La persona servidora pública que comparece tendrá intervención inicial hasta por 20 minutos. La mesa directiva del Senado dejó abierta la posibilidad de convocar a otros funcionarios en estas comparecencias, entre ellos los secretarios de la Defensa y de la Marina. Y mire, la presidenta Claudia Sheinbaum propuso imponer aranceles a la importación de diversas mercancías de las industrias automotriz, textil, plástico, electrodomésticos, aluminio, juguetes, cartón, papel, entre otros productos. Es una iniciativa que ya fue enviada a la Cámara de Diputados y su objetivo es asegurar e incentivar que el crecimiento mexicano se traduzca en una industrialización nacional sólida, diversificada, soberana y socialmente incluyente. Y el tema de los aranceles también lo retomó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Él prevé que dentro de este paquete económico se abra la discusión, la posibilidad de considerar la imposición de aranceles a determinadas importaciones, sí, de autos, y escuchábamos plásticos y partes electrónicas, pero originarios de China y también de otros países. Hubo una entrevista con el secretario luego de reunirse con empresarios en Nuevo León, donde dijo textual: aranceles sí es un instrumento. De hecho, ya lo pusimos en práctica en textiles. Se aplicó, recordemos, un arancel del 35% y ahora lo habrá para otros sectores, en donde, dijo el secretario, se está revisando que están creciendo mucho, sobre todo los déficits de México en este tipo de productos. Lo que vemos es una medida para tratar de disminuirlo. Hablamos de autos ligeros, de plásticos, partes de electrónica y de hecho el secretario Ebrard previó que las dificultades ocasionadas por el nuevo sistema generado por las políticas arancelarias del gobierno de Donald Trump se mantengan hasta el próximo año. Ningún país saldría, dijo, mejor librado que el nuestro, que México. Seguimos con temas económicos y es que el INEGI informó este martes que durante el periodo de enero a agosto de este año se produjeron 2.666.029 unidades de vehículos ligeros, lo que representó un crecimiento del 0.5%, esto con relación al mismo periodo del año pasado, es decir, de 2024. En lo que se refiere a las exportaciones, tan solo en agosto se enviaron al extranjero 96.796 unidades, que significaron un crecimiento de 1.41%, esto con relación al mismo mes de 2024. En otros asuntos, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que los apoyos para el sector ganadero de Sonora, Coahuila y Durango comenzarán a dispersarse la próxima semana. Habló de 2.181 millones de pesos para echar a andar el programa integral para la producción de carne de calidad. Se busca, dijo, contrarrestar afectaciones propiciadas por el cierre de la frontera con Estados Unidos para exportar ganado. Es una solicitud que ellos tenían desde hace mucho tiempo, que en vez de exportar se produzca en México. Y particularmente ahora con el cierre de la frontera, pues ellos solicitan más esta situación. Entonces es un apoyo de 2.181 millones de pesos. La inflación en nuestro país registró en agosto una variación mensual de 0.06% y de manera anual de 3.57%, ligeramente por debajo de las expectativas de los analistas. El aumento de precios fue motivado principalmente por aumentos en mercancía que fueron compensados por la caída en los productos agropecuarios. Los productos genéricos que más influyeron a la baja fueron el pollo, el jitomate, el transporte aéreo y el cine, mientras que a la alza destacaron la vivienda propia, las loncherías, las fondas y las torterías. Y ahora, como parte de nuestro noticiero, nos vamos hasta Palacio Nacional. Regresamos al estudio con un resumen de noticias y es que mire, en El Mundo reportan medios locales de Nepal que esposa del ex primer ministro de ese país se encuentra con vida. Esto luego de que erróneamente se había informado que falleció por quemaduras, luego de que su residencia fue incendiada por manifestantes.
Declara ante un juez por cuarta ocasión Begoña Gómez, esposa del presidente español Pedro Sánchez, ahora por el delito de malversación de caudales públicos vinculado con la contratación de su asesora personal. Confirma la Sedena aterrizaje de emergencia de uno de sus aviones en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA, esto por falla mecánica. No se reportaron personas lesionadas ni otras víctimas. Si piensan salir de casa, tomen precauciones. Al menos 9 movilizaciones que podrían afectar vialidades en la Ciudad de México se han programado, y es que desde las 7 de la mañana hay trabajadores del Instituto Nacional de Bellas Artes concentrados afuera precisamente del Palacio de Bellas Artes. Exigen la dotación de ropa de trabajo. Se consolida Taxco como emblema cultural de Guerrero al recibir a más de 664,000 turistas en lo que va de este 2025. Bueno, pues ahí están los avisos oportunos para que lo tomen en cuenta. Es un día tranquilo en cuanto al clima, pero no sabemos, las movilizaciones programadas están complicando la circulación en la capital. Así es, de cualquier forma se puede mantener bien informada en nuestras redes sociales, y también les recordamos que tenemos alerta a lo largo del día, alerta 11, para que ustedes tengan la información precisa antes de salir de casa, o incluso si ya salieron de casa. Pues así nos vamos, Guadalupe. Nos vamos, gracias. En radio, en televisión, sigan en la señal del 11 con Diálogos en Confianza. Buenos días. Buenos días.